Estamos de vuelta en Observatorio, el programa de TV UNAM dedicado a acompañar los temas de la agenda nacional, y hoy uno de los asuntos centrales de la discusión política del país será discutido precisamente aquí. Ya están en el estudio Jacqueline Pechard, comisionada presidenta del IFAI, Mauricio Merino, académico del Centro de Investigación y Docencia Económica. Vamos a ver una cápsula sobre el tema que ocupará nuestra conversación de esta noche y regresamos directamente a la charla con los expertos. Acompáñenos. La legitimidad de las instituciones públicas y del Estado en general descansa no solo en el origen de los gobiernos a través de las elecciones, sino cada vez más del propio ejercicio del poder y la función pública. En particular, de la percepción que tiene la ciudadanía sobre el apego a la legalidad con que se toman las decisiones y del buen manejo o no de los recursos que hacen los servidores públicos. La transparencia es una condición para el control ciudadano e institucional sobre las administraciones públicas. En el reverso de la moneda, la falta de transparencia da lugar a la opacidad, y en la opacidad la corrupción encuentra un medio favorable para reproducirse. La transparencia es, así, uno de los antídotos contra la corrupción, pero no es una vacuna universal e infalible. Se requiere también rendición de cuentas, contrapesos de poder, autoridades independientes que sancionen de forma oportuna y, en general, una cultura pública y ciudadana alérgica a las malas prácticas desde el poder y con el poder. En México, desde inicio de la década pasada, se creó la Ley de Transparencia Gubernamental, que en su momento se consideró la reforma más importante para el fortalecimiento de la democracia. Después, en 2006, la transparencia fue llevada a la ley fundamental del país, a la Constitución. No obstante, los avances alcanzados tienen un muy diferente grado de implantación en el territorio. No es lo mismo lo que ocurre en la Federación que en los estados y los municipios, y hay múltiples casos documentados de abuso del ejercicio del poder y de opacidad, e incluso de retroceso en la autonomía de algunas de las autoridades locales encargadas de velar por la transparencia. El asunto está en los primeros puntos de la agenda política nacional. Tan es así que el presidente electo, Enrique Peña Nieto, ha anunciado sendas iniciativas de reforma en materia de transparencia y combate a la corrupción. ¿Van en la dirección correcta? ¿Basta más transparencia para revertir los niveles de corrupción? ¿Cuál es el diseño institucional que hace falta para reducir la opacidad y la malversación de los recursos públicos? Hablemos abiertamente de transparencia y corrupción. Este es nuestro tema de Contraste. Pues ya están aquí nuestros invitados. Bienvenida, doctora Pechard, doctor Merino. Es un gusto tenerlos en este espacio de TV UNAM. Muchas gracias, Ciro. Muchas gracias. Pues entrando en materia, Jacqueline, tú estás a cargo del Instituto Federal de Acceso a la Información y Datos Personales. ¿Cuál sería el balance que podrías compartir de cuál es el estado de la cuestión, la salud o falta de ella en materia de transparencia en México? Yo diría que hay avances muy significativos. Si volteamos la cara hace 15 años, realmente el tema de la transparencia en la gestión pública era prácticamente un tema que no existía. Es decir, no se trataba ese tema, prácticamente no estaba en la agenda, ni era una preocupación de los ciudadanos. Hoy hay un reconocimiento generalizado de la necesidad de que la transparencia sea una característica indisociada de la gestión pública en un esquema democrático. Creo que el avance es en que hay este reconocimiento, que en el país existe no solamente una ley federal de transparencia en activo, es decir, que se está poniendo en práctica, sino que hay una en cada una de las entidades federativas. Esos son los avances, ese reconocimiento, esa socialización de algo que, fíjate, a diferencia de Estados Unidos, en donde hay una ley de transparencia, pero que solamente la transparencia es una especie de acción administrativa, en México se reconoce como un derecho fundamental ya en la Constitución. Pero esto no quiere decir que ni estamos ya con todo lo que debíamos avanzar, ni con todos los impactos que debe tener la transparencia en cuanto realmente a poder combatir efectivamente la corrupción. Tenemos unos años ya andados en materia de operación de las instituciones de la transparencia. Se decía en la cápsula el IFAI desde 2002, luego fue en 2007 la reforma constitucional, Mauricio, pero digamos, de los
buenos propósitos legales a la operación de las administraciones públicas, ¿cómo estamos? Yo creo que sí se ha avanzado mucho. Es decir, el momento en el que estamos ahora, ya lo decía la doctora Pechar, es incomparable con el momento en el que estábamos antes del nacimiento de esta ley y del trabajo que ha hecho el IFAI. Ahora, el propio trabajo del IFAI y la propia legislación que se ha venido gestando a nivel federal y en todas las entidades ha revelado las carencias que hay. Y el listado pues no es trivial. Alguien bromeaba con estas bromas en las que se dice la verdad, pues que la primera ley de transparencia pasó sin que la administración pública se diera cuenta de lo que estaba aprobando, porque en realidad supone la existencia de archivos. Nos dimos cuenta que en México no hay cultura de archivo. Fue hasta el 2012, en enero del 2012, que por fin tuvimos una ley de archivos para comenzar, y eso a nivel federal, para empezar a organizar el lugar donde se produce. Perdona que te interrumpa, pero yo recuerdo a políticos destacados de México, algunos prácticamente en activo, que fueron a llevar sus archivos de cuando fueron funcionarios públicos al Archivo General de la Nación, claro, como si fueran esos archivos de ellos y no del país. Así se pensaba, y en términos generales la cultura autoritaria de México, todavía vigente, pues tenía como práctica no dejar ni un solo papel, no vaya a ser que el siguiente encontrara algo inconveniente y produjera alguna acusación. Entonces, empezamos por el problema de los archivos. Después empezaron a descubrirse resistencias políticas. En la misma década que hemos celebrado la existencia del derecho fundamental al acceso a la información en México, y en que México se ha colocado a la cabeza, yo diría, de América Latina y probablemente de buena parte del mundo en esta materia, también hemos encontrado que los políticos descubren la importancia de la información y ofrecen muchísimas resistencias. Una de las más relevantes es declarar la inexistencia de la información, decir, pues no existe, así que no te la puedo dar. Y otra, que ha sido también muy tenaz, es que aún existiendo la información se encuentran argucias legales para no darla. Se litiga contra el IFAI, se ha litigado mucho contra el IFAI, y hay momentos en los que el IFAI, incluso ganando los casos ante la Corte, aún así hay segmentos de la administración pública que se han negado a abrir la información. De manera que son buenas noticias, pero las buenas noticias han generado también todas estas resistencias. De hecho, la reforma constitucional de 2007 es en buena medida un reconocimiento a las insuficiencias en materia de transparencia de lo que estaba ocurriendo, por ejemplo, en los estados, en las entidades. Efectivamente, lo que hizo esa reforma fue tratar de poner exigencias muy claras, el principio de máxima publicidad como lo que debe de guiar la gestión de la documentación pública. Es decir, las acciones y las decisiones públicas se documentan y esos documentos es lo que debe ser máxima publicidad, y solamente se reserva temporalmente aquello que por razones de seguridad nacional, porque hay un procedimiento en curso, etcétera. Creo que en esto estamos identificando muy bien que en esa reforma constitucional lo que se quería era que esos, llamémosle, estándares quedaran para todo el país, porque ya en 2007 todas las entidades tenían una ley, pero las asimetrías entre cómo se entendía el ejercicio de un derecho en un estado y en otro eran muy diferentes. Sin embargo, ahora, a 5 años de esa reforma constitucional, todavía tenemos cerca de 10 estados que no han puesto sus leyes de transparencia en correspondencia con la reforma constitucional. El propio Congreso Federal debe una reforma a la Ley Federal de Transparencia, que es una ley reconocida como una buena norma, pero que tampoco logró esa reforma que mandataba la Constitución. Yo diría que hoy lo que se ve como muy claro es que es un tema que sí ha logrado un mayor, si quieren ustedes, una mayor demanda de la sociedad, que a pesar de que todavía hay mucha gente que no la conoce y es una preocupación del IFAI, cómo extender, ¿no?, activamente el ejercicio de este derecho entre una población más allá de aquella que utiliza la información pública. Es decir, se ha vuelto
tú dices una demanda, una sensibilidad política que tiene que ver con el estado de la democracia o con la percepción del estado de la democracia misma en México, Mauricio. Yo creo que sí. Yo creo que cada vez más cobramos conciencia de que la construcción de la democracia es una tarea que no concluye nunca. Y que en este sentido, si bien el país pues, ha ganado muchísimo en materia electoral, la construcción de las condiciones para el ejercicio democrático de la autoridad todavía tiene pues, un larguísimo trayecto por delante. Ahora mismo, se decía en la cápsula y se decía bien, se está discutiendo ya un conjunto de iniciativas que en efecto tienen como pieza central la que propuso el presidente electo Peña Nieto. Si les parece bien, vamos a analizar estas iniciativas, vamos a hacer un corte y regresamos en unos segundos a esta conversación con Jacqueline Pechar y Mauricio Merino sobre transparencia y corrupción. Regresamos, quédese con nosotros.